Bueno, bona tarda a tothom. Gràcies per haver vingut. En primer lloc, dir-vos que aquesta conferència es farà en castellà, com sempre, perquè això s'emetrà a altres llocs. Por tanto, vamos a empezar a hablar en castellano. Comentaros que antes de empezar con la presentación, pues vamos a hacer un pequeño montaje musical, también como siempre, para que podáis introduciros un poco en lo que va a ser el tema de hoy y que podáis pues ir tomando conceptos a través de la música y luego pues ya hacemos la presentación. Muchas gracias. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, when he washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Washed the sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Buenas tardes a todos. Supongo que os preguntaréis un poco qué tiene que ver todo lo que hemos visto con obeliscos. No sé si alguno de vosotros relaciona algo, pero esto va relacionado con obeliscos. Ya sabéis que hoy es la continuación del primer tema que tuvimos anteriormente a este, no hace tanto. Y como os dije, la primera parte era más densa, pero era necesaria para sentar una serie de bases para que entendamos mejor dónde lleva todo esto. Y hoy lo que vamos a tratar es precisamente el desconocido origen de los obeliscos. Pero antes de nada quiero preguntaros algo. ¿Vosotros os consideráis buscadores de la verdad? ¿Todos? ¿Sí? Pues hoy vamos a comprobar si es verdad que sois buscadores de la verdad. Os reto a eso, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. El sorprendente origen de los obeliscos. Mucha gente empieza a plantearse si son en un lugar, de un país, de otro, de una cultura o de otra, cuántos años hace que existen. Vamos por partes. Empezamos con Armenia. ¿Qué veis aquí? ¿Es un obelisco típico? No, no es un obelisco típico. Es más un monolito. Antes de empezar, os hemos puesto una música de 2001, Odisea del espacio, conocida así básicamente, es Así habló Zaratustra, de Strauss. Y allí aparecía una escena donde se veían una serie de monos que empiezan a romper un hueso y antes se ve un monolito. Bien, yo no voy a entrar ya en esa película para nada, pero es para que tengáis presente que hay otras formas de monolitos que no siempre son en forma típica de obelisco, aunque puedan llegar a significar y representar básicamente lo mismo. Fijaos bien en esta imagen, esto lo documentamos hace pocos días cuando estuvimos allí, expresamente para que lo vierais. Este es otro, hay un museo allí muy interesante,
Esto pertenece a una fotografía del museo. Fijaos que es otra imagen de un monolito. Pero mirad la explicación que le dan a esto. Vamos a traducirlo al español. Piedras de dragón. Las estelas de dragón, qué interesante el nombre que le dan, ¿no? Son monumentos monolíticos de piedra. El más grande mide unos 5 metros de altura, que aparecen en las tierras altas, alrededor, dicen, de 2.400 a 3.200 metros, con menos frecuencia en las estribaciones, alrededor de 1.400, 2.400 metros, y datan de finales del tercer milenio antes de Cristo, a principios del primer milenio antes de Cristo. Generalmente los dragones, ¿de qué tienen forma? De pez, terminando en el frente con esculturas de cabezas de animales, toro, carnero, serpiente y pájaro. Fueron colocados en fuentes de manantiales, cerca de canales, lagos artificiales. Se cree que estas estelas eran ídolos de deidades protectoras de la agricultura y el riego, simbolizando el culto al agua. Vamos asociando conceptos. Monolitos, agua. Los que visteis la conferencia anterior ya pudimos vislumbrar alguna cuestión al respecto, pero hoy vamos a ver bastante más. En Armenia, en las laderas del monte Aragats, en las montañas Yegama, en la cuenca del Sevan, en Gami, en la cuenca del río Chorok y en otros lugares, se han encontrado muchas estelas antiguas dedicadas al culto al dragón. Es de destacar que no se encuentran fuera de las tierras altas de Armenia. Es interesante porque yo no sé cuántos de vosotros visteis la conferencia que presentó una invitada que tuvimos aquí, norteamericana. Era la viuda de Ron Wyatt, el descubridor del Arca de Noé. Diréis, ¿qué dices del Arca de Noé? Esto es un mito, es un rollo, no se lo cree nadie. Nosotros estuvimos allí, lo documentamos, lo presentamos hace años. Sigue estando en el monte Ararat, donde decía el texto bíblico. Tiene las medidas que decía el texto bíblico. Allí tenemos madera petrificada y escáneres, pruebas hechas. Siguen teniendo 3 plantas. Bueno, y algunos dicen que son tonterías, ¿no? Pues perfecto. Resulta que Armenia es la zona del arca. Y precisamente es la zona donde, según los relatos, ¿qué surgió? Termina el diluvio, el arca se aposenta allí, está a 1.900 metros de altura, y de allí parten Noé, su esposa, y sus hijos con sus respectivas mujeres, aparte de los animales. Por tanto, Armenia es el primer núcleo donde se sienta o aposienta la gente después del arca, después del diluvio. Y mira por dónde es la zona donde se encuentran este tipo de estelas que les llaman piedras de dragón. El dragón lo podemos asociar, según las culturas, a cosa muy buena, pero según la religión, a cosa muy mala. Algunos tiran por la vertiente de que es cosa muy buena, tipo de los chinos, para que me entendáis, pero hay alguien que dice todo lo contrario, que es una cuestión diabólica, satánica. ¿Quién tiene la razón? Bueno, solo por conclusión, si sabemos que el arca de Noé sigue estando allí, que las medidas del arca de Noé son las que dice el texto, y vemos las pruebas de cómo realmente, y la ciencia lo está mostrando últimamente, que parece ser que desde allí empezó a surgir algo, civilización, pues no es muy descabellado creer que el texto bíblico estaba diciendo la verdad. Por tanto, cuando el texto bíblico habla del dragón como símbolo de Satanás, también estará diciendo la verdad, es lo más coherente, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Esta es una aproximación al monolito que precisamente os he mostrado antes. Ya veis que hay como una cabeza de toro. No hablaré ahora de la significación de todo esto. Aquí el mapa donde están distribuidos este tipo de estelas, en la zona armenia y más allá. Y esta es una fotografía desde otro prisma. ¿Veis el monolito? Pero mirad qué hay junto al monolito. ¿Veis estas cosas más diminutas? ¿Sabéis qué son? Vamos a verlo más de cerca.
Os voy pasando imágenes. ¿A qué os recuerda esto? No me digáis que son tapones de champán o de cava, no es eso. Sí, son lo que os imagináis, falos. Ya vimos en la conferencia anterior que el significado de obelisco, dicho por un propio gran masón general máximo de ellos, el grado 33, Albert Pike, que él mismo escribía, que era la simbología de los obeliscos, el falo erecto, y que todo esto tenía una adoración, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí vais viendo todos los que hay. Esta es en otra parte, también cerca de allí, nada, a unos 100 metros como mucho. Y bueno, ya vemos, va asociado una cosa a la otra. Por tanto, cuando hablamos de menires, cuando hablamos de obeliscos, cuando hablamos de este tipo de piedras alargadas, tienen la misma significación. Va asociado al culto sexual. Y ya vimos a quién iba asociado todo esto. Mirad, esta es la zona donde se encuentra. Justo en todo este perímetro hay como una extensión de muralla con unas piedras, ya veis, bastante grandes. Y estos en el museo, mirad que tienen también, pues más de lo mismo. Por si teníais dudas, de esto va lleno. Con lo cual, evidentemente, la civilización que se aposentó allí, ya veis la particularidad especial que tenían. Hemos visto que en Armenia, la zona donde teóricamente surge todo, después del diluvio, había esto. Vamos a Siria. Allí hay el obelisco blanco. Aquí lo veis en imagen. Es un gran monolito de piedra encontrado en el antiguo asentamiento asirio de Nínive, al norte de Irak. Ahora está en el Museo Británico. Pero mirad lo que le vamos a extraer de aquí. Un conjunto de escenas religiosas va acompañado de una inscripción que explica que la escena muestra al rey vertiendo una libación frente a la diosa Inanna, que era la deidad principal de Nínive. Por tanto, fijaos cómo se relaciona, en este caso, este tipo de obelisco con una diosa, Inanna. ¿A qué nombre enseguida os relaciona? Un nombre actual. Inanna, Rihanna. Bueno, ahora tenemos un poco de marcha. Anna, Inma, es distinto. Sí, es de Inmaculada Concepción. Que bueno, que tampoco va tan lejos, no creas. Bueno, pues Inanna ha tenido derivaciones a lo largo de la historia, pero quizás el nombre que más nos ha llegado hasta ahora es Ana. Fijaos, va relacionado con una diosa. ¿Y esta diosa quién era? Ya vimos en la conferencia anterior que había una cierta diosa que iba asociada a todo el tema del obelisco. Y para no repetirme, si no lo habéis visto, entrad en nuestro canal o en nuestra web y podéis mirar la primera parte de este tema. Vamos a Etiopía. Conoce la historia del obelisco, el antiguo precursor del rascacielos, dicen aquí. Algunos, aunque los ejemplos más antiguos de obeliscos se remontan al antiguo imperio egipcio, han aparecido monumentos similares en otras civilizaciones, como Asiria y el reino de Aksum, actual Etiopía. La estela del rey Ezana del reino de Aksum, por ejemplo, tiene una parte superior redondeada en lugar de una pirámide y cuenta con puertas y ventanas falsas a los lados. Es una variante de un obelisco. Fijaos, ¿veis que tiene como ventanas? Y abajo, una puerta. Interesante el concepto, ¿no? Una puerta que te puede llevar hasta el piso de arriba. ¿Os recuerda algo esto? Torre de Babel, ¿no? Interesante. Entonces, ¿será que esto también es una reminiscencia de la Torre de Babel? Bueno, aquí nos dan más explicación precisamente sobre todo esto. Habla de los lugares de Etiopía, Sudán, Eritrea, Península Arábica. Interesante que la moneda aksumita precristiana, con la imagen del rey Ezana, tiene los símbolos solar y lunar. Esto es muy interesante porque siempre iremos viendo que hay una conexión astrológica con todas estas cuestiones que tienen que ver con adoraciones al sol y a la luna. Esto quizás valdría la pena que se lo planteara el mundo del Islam, porque si indagara un poco, se daría cuenta que precisamente su deidad tiene relación con la luna. En fin, estaría muy bien que lo hicieran. Hacia el 2000 a.C.,
Hablaban sabeo y o geez, y parte de su cultura tenía componentes asiáticos, especialmente evidente en la elaboración de bajorrelieves, por ejemplo, o en los altares dedicados a divinidades como Astar o Marem. Astar. ¿Os suena Astar, Astarte? Lo vimos en la conferencia anterior. ¿Relacionado con quién? En Egipto, Isis. Y que era en definitiva la misma deidad en otras culturas, que había trascendido de un lado a otro. Vamos a Babilonia. Estad atentos a esto, porque ahora empezaremos a tocar un tema interesante. Diodoro Sículo, historiador romano del siglo I a.C., en su libro 2 de su Biblioteca Histórica, basándose en el relato del historiador del mundo griego Ctesias de Cnido, del siglo V a.C., y su obra Pérsicas, menciona que la reina Semiramis era nieta de Noé, hija de Cam y Naama, y esposa de Ninus, conocido como Nimrod, fundador de Babilonia y de la famosa Torre de Babel. ¿Vamos viendo la conexión de las cosas? ¿Dónde nos lleva todo? Estamos hablando de historiadores muy antiguos y que citaban cosas que ahora mucha gente no quiere ni pensar que eso existió. No solo son mitos, hay historia. Vamos a este diccionario bíblico, adventista del séptimo día, y vemos la palabra Semiramot, que tiene que ver con Semiramis, nombre, cielo de las alturas, excelso, exaltado. Algunos lo consideran como paralelo del nombre de la reina Sammuramat, o Semiramis. Mirad la terminación ot. En el obelisco es Matsebot, como vimos en la conferencia anterior. La terminación ot, como Semiramot, pues era lo mismo. Y me gustaría que os fijarais en la explicación que da abajo a la derecha. En una columna numerada nos dice el significado de esta terminación. Pensad, va relacionado con obelisco y esta terminación. Significa señal, una marca distintiva, bandera, recuerdo, señal milagrosa, presagio, advertencia, señal, alférez, estandarte, milagro, prueba. ¿Sabéis? Cuando hemos de recurrir a palabras antiguas del hebreo, es sumamente interesante porque el significado de las palabras nos denotan unos significados que vale la pena indagarlos para descubrir la verdad, si no nos quedamos a medias. ¿Os habéis quedado con los conceptos? Quedaos con estos conceptos porque vamos a ver más sobre esto, ¿eh? Vamos a la concordancia Strong y vamos también a lo que nos dice sobre la palabra ot o ut, que proviene de venir, complacer, consentir, convenir. También nos dice en el sentido de aparecer, ya cuando se transforma en ot. Señal como bandera, baliza, monumento, augurio, prodigio, evidencia, dar por señal, divisa, enseña, maravilla. Estos son los significados. ¿Vamos a relacionarlo todo? Pues mirad ahora. Aquí vemos el libro de Diodoro de Sicilia. Es la biblioteca histórica, libros del 1 al 3, y nos va a contar la historia de Semiramis, la historia antigua. Y estad atentos a los detalles. Semiramis, que hemos dicho que era la nieta de ¿quién? En el arca entran Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas mujeres. La mujer de Cam, del hijo de Noé, es Naama. Y Naama y Cam tienen hijos y tienen una hija. ¿Quién es esa mujer? Semiramis. Por tanto, sería nieta de Noé. Semiramis cortó una piedra de las montañas armenias de 130 pies de longitud y de 25 de anchura y espesor. Si queréis saber esto en longitud nuestra, 130 pies equivale a casi 40 metros y su anchura 7,62. Casi nada, ¿eh? Pensad que estamos hablando, según el relato bíblico, de personas que eran gigantes. No estamos hablando de nuestra estatura. Tú no, porque eres muy alto.
Pero el resto, normalmente, no llegamos ni a la mitad, ni mucho menos de ellos. Por tanto, esta gente tenía una fortaleza que nosotros no tenemos y una capacidad mental que nosotros no tenemos y vivía en unas edades que nosotros no vivimos. Hemos visto lo que cortó, ¿no? La trajo con un gran número de yuntas de mulas y de bueyes hacia el río y la subió sobre una balsa. Y tras conducirla sobre ella corriente abajo hasta Babilonia, la levantó junto a la calle más conocida, asombroso espectáculo para los transeúntes, a la cual algunos denominan obelisco por su forma y que cuentan entre las 7 obras renombradas. Por tanto, Semiramis hace un obelisco y lo pone en Babilonia. Y puede decir, vaya ocurrencia tiene esta mujer, ¿cómo se le ocurre hacer un falo? Es eso lo que hizo, ¿no? De 40 metros. Una maravilla para ellos. Pero ella, ¿de dónde sacó esto? ¿Se lo inventó? Preparaos porque en la próxima conferencia veremos de dónde surge realmente el concepto. Y os vais a quedar impresionados. Y deberemos recurrir a palabras en hebreo. Todo en su momento. El escritor va diciendo más cosas, pero ahora nosotros nos centramos en Egipto. Fijaos un texto bíblico que dice el Salmo 105, versículos del 23 al 27. Después entró Israel en Egipto y Jacob, que es el otro nombre de Israel, moró en la tierra de Cam. La tierra de Cam, del que hemos hablado ahora. Y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Fijaos que hemos visto que obeliscos tenía que ver con señales, ¿eh? Pero aquí lo que da Dios no son señales, porque ya vimos en la conferencia anterior que decía obelisco que veas, obelisco que te cargas, porque era culto de adoración satánico. Y aquí dice, y sus prodigios en la tierra de Cam. Por tanto, ¿dónde fue el pueblo hebreo? Fue a Egipto. Egipto era la tierra de Cam. Por tanto, cuando hubo el diluvio, después la gente se esparció por la tierra, Cam se fue hacia la zona de Egipto. Fijaos si es interesante coger los textos, que algunos cuando oyen, uy, es un texto bíblico, ya salen corriendo. Pero es que se pierden la historia. Por tanto, Egipto, tierra de Cam. Pero iremos más atrás. Volvemos a la concordancia Strong. Las palabras hebreo y arameas traducidas al español. Recordad lo que ya dijimos. Hammán significa pilar de sol, estatua, ídolo, imagen. Está hablando de obeliscos. Esto significan. ¿Os estáis quedando con el nombre Hammán? Hammá es una derivación, calor, sol. Vemos que la cosa es caliente, ¿no? Pero ¿de dónde viene esto? De Ham, caliente, abrigado. ¿Os suena de algo, Ham? Vamos a Hamán, caliente, calentar, calor, enardecer, enfervorizar. Esto va subiendo de tono, ¿eh? Por tanto, Hamán es pilar de sol, u obelisco. Proviene de Ham, que es el nombre que se le da a Cam en hebreo. Uy, que es el mal hijo de Noé, marido de Naama, conocida también como Asera o Astarte, que pasa a ser Isis en Egipto. Por tanto, ¿de dónde viene el tema del obelisco? ¿Se lo inventó Semiramis? ¿O Semiramis recoge algo que mira por dónde ya viene de Cam? ¿Y Cam? ¿Se lo inventó Cam, acaso, el obelisco? Cam tampoco se inventó el obelisco. Y eso lo iremos viendo también. Pero fijaos si hemos de ir atrás en la historia, ¿eh? La gente oye obelisco y se queda con el concepto de Egipto y se acabó. No, señores. Esto tiene un origen y vamos a descubrirlo. Bueno, mirad las palabras que tienen que ver con Cam, jamás. Ser violento, maltratar, defraudar, desnudar, falsear, forjar, contra, perder, quitar, robar, violar. ¿Qué dice el texto bíblico que hizo Cam con su padre? Que lo violó.
se propasó con él. Qué curioso, ¿eh? Las palabras en hebreo nos dicen muchas más cosas que cualquier otro idioma que conocemos. Nos lleva hasta un origen definiendo todo. Fijaos, implicación de violencia, ganancia injusta y un montón de palabras que desde luego nada de bueno. Y así con Hametz igual. Bueno, pues no es poca cosa, ¿eh? Sigamos avanzando para no hacerlo muy denso. Gemar significa betún, también tiene el mismo origen. Como aflorando a la superficie, pozo de asfalto. ¿Os suena de algo esto? En Génesis 11, del 1 al 4 nos dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, había un solo idioma. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ya sabían que lo que estaban haciendo de bueno no era. Seguían siendo rebeldes. Y estos eran los que precisamente construyeron la Torre de Babel. Y fijaos, ¿qué origen de la palabra? Tiene que ver con betún, con lo que hicieron todo. Pero todo esto tiene origen también en Cam. Interesante, ¿eh? Claro, y quizás podéis pensar, ¿y por qué Dios permitió que entrara este hombre y su esposa, que eran dos piezas de cuidado, en el arca y fueran salvos? Porque hicieron caso a su padre. Porque conocían a Noé y sabían que Noé no mentía. Y sabían que si Noé decía que iba a haber un diluvio, que se lo había dicho Dios, ellos se lo creían. Pero eso, saber que dicen la verdad, no quiere decir que se acepte seguir la verdad. Y eso es lo que les pasó a ellos. Entraron, se salvaron por fe, porque creían que llovería y diluvio, pero después siguieron a sus andadas. Y se multiplicaron de tal modo que hicieron todo esto. En fin, fijaos, si no vamos a esta historia, desconocemos lo que pasó en verdad en la humanidad y podemos empezar a especular y especular. Las cosas están registradas y están registradas para que conozcamos cosas que no nos suelen contar en ningún sitio. Por tanto, nos engañan. Mirad esto. Las fotografías realizadas en nuestra expedición al Arca de Noé en los montes de Ararat, en Turquía, en el año 2014. Fue cuando estuvimos allí. Y estad atentos a lo que veis. Esto está en el suelo. En la zona del arca está en el suelo. ¿Veis que hay una serie de cruces? Y debajo hay algo. Vamos a verlo ampliado. Esto con el pie lo tenías que apartar un poco para que se viera bien. Mirad qué veis aquí. ¿Veis una pirámide escalonada? Pero arriba hay algo, ¿no? ¿Un obelisco? ¿Un falo? ¿Esto es lo que había en la Torre de Babel? ¿Vamos entendiendo por qué el texto dice que no se podía seguir así? ¿Por qué esto llevaba a la gente a lo mismo que antes del diluvio? A lo peor de la sociedad. Bueno, pues ahora la sociedad está llegando a lo mismo. Es la adoración al sexo en todo. Y estamos avisados. Jesús mismo dijo, como en los tiempos de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre, cuando Él regrese, que así lo profetizó. Estamos llegando al mismo tipo de corrupción. Y la gente está tan pancha. Pues esto está a punto de suceder, ¿eh? Pero eso ya es otra historia. Formas de Torre de Babel en la Mezquita Azul de Estambul. Estuvimos hace poco allí también documentándolo. Mirad por dónde, en la Mezquita Azul también hay el mismo tipo de estructura. Y esto es del Islam. Qué curioso, ¿no? Y así va lleno por todos sitios. Bueno, ya lo veis. Esto es la entrada o la salida, depende por qué dirección vayas, ¿no? Hay otras cosas muy interesantes que ya os mostraré más adelante, de las puertas, etcétera, etcétera. Otro tipo de obeliscos. Minaretes. Sí, los minaretes son obeliscos. Minaretes de la Mezquita Azul. Mirad bien.
Este que veis aquí es el que está también allí en Turquía. Delante, si os fijáis bien, hay otro que se ve más lejos. Estos los mostramos el otro día. En medio hay el obelisco de las serpientes o la columna de las serpientes. Pero mirad qué hay a la derecha de la imagen. ¿Qué veis? Los minaretes. Y los minaretes no es que sean pequeñitos. También están hechos de un modo que reproducen lo mismo. Mirad bien. Por cierto, estaban en obras, ya lo podéis comprobar. Pero ¿veis los minaretes? ¿Cómo terminan? Como obeliscos. Por cierto, que ya apañó antes cuando no habían megáfonos el pobre hombre que tenía que subir a cantar desde arriba. Y unas cuantas veces al día. En la sintonía imágenes que os hemos puesto al principio, habéis visto que hemos hecho un montaje. Aparecían mezquita y aparecía bajo la cancioncilla de Oh Happy Day, un día feliz, algo. Vamos a ver los campanarios en iglesias evangélicas. ¿Cómo son? ¿Los veis? Igual, lo mismo. Están participando del mismo culto y quizás ni lo saben. Ni lo saben. Pero obeliscos igual a antiguos menires. ¿Todos habéis leído Asterix y Obelix? Bueno, ya sé que todos no, porque hay gente de fuera que esto no les ha llegado quizás mucho. Pero Obelix, el tipo más grueso, llevaba algo siempre en la espalda, ¿no? Un menhir. Bueno, pues vamos a ver menhires en Portugal. Ya veis la forma que tienen, ¿no? No son bajitos, ¿eh? El Stonehenge de Portugal, 95 monolitos construidos, dicen, hace 8.000 años. Bueno, si fuésemos al relato bíblico, es imposible que tengan 8.000 años, porque según el relato bíblico vamos a hacer 6.000. Pero esto es lo que ellos dicen. Pero, ¿os veis la imagen de abajo, cómo están dispuestos? Bueno, aquí nos explica un poco toda la historia. Hay un montón. Si lo queréis, os paso las imágenes despacio para que luego en vuestra casa lo podáis detener y ver bien. Alcanzan los 4 metros de altura. Y hay unos cuantos más en otros lugares. Pero esto os lo pongo a título de ejemplo. Este monumento neolítico todavía sigue siendo un misterio para los arqueólogos. Aunque no se conoce con seguridad cuál era su función, la forma fálica de algunos de los menhires nos da la pista de que tenían alguna relación con la agricultura y la ganadería, un culto a la fertilización de la tierra. De hecho, algunos de los relieves que presentan en su superficie tienen forma de bastón de pastor. Pero es que ya hemos ido viendo ya en la anterior conferencia que esto iba asociado a un culto totalmente pagano, de una adoración solar, luciferina total y absoluta, pero también tenía relación con una mujer. ¿Recordáis que el obelisco, qué tenía alrededor? Un círculo, que significaba relación sexual, hombre-mujer, era la otra deidad. Pues mira, los menhires también. Y todo esto en relación con fertilización de la tierra. Esto quiere decir también agua. Mirad este otro, menhir Aksumita cerca de Senafe, en Eritrea. Más de lo mismo. ¿Portugal está al lado de Eritrea? Para nada, ¿eh? ¿Os dais cuenta que es una misma cultura? En distintos lugares, en otras épocas, pero es lo mismo. Antes del diluvio y en el arca de Noé, vamos a ver de Caín a Naama. Explicación para que todos lo podáis entender bien. La hija de Lamec y Zila, Naama, siendo esposa de Cam, hijo de Noé, entró en el arca. Lamec y Zila eran antediluvianos. ¿De acuerdo? Ellos no entraron al arca, pero su hija sí. Instruida por sus padres, especialmente por su madre en los conocimientos ocultos de las sociedades secretas, transmitidos por Caín a sus descendientes, Naama junto a su marido Cam pasaron esos conocimientos a los postdiluvianos. Lo que terminaba siendo Baal era Cam y quien terminaba siendo Asera era Naama. ¿Vamos cogiendo los conceptos? Pues este es el origen de estas cuestiones. Esto es una representación, un montaje que hicimos para mostrar que evidentemente Noé no puso un obelisco en el arca, pero es que estaba el concepto dentro de Cam y de su esposa. Y esto pasó de antes del diluvio a después. Por eso Semiramis hizo ese corte de piedra tan fantástico haciendo un obelisco. No se lo había inventado ella. Seguían con el mismo culto de antes.
lo que ocasionó la destrucción, y advertidos estaban, les importó un bledo y lo pasaron a después del diluvio. Sus hijos fueron Cush, Mizraim, Fut y Canaán. Los situamos, Cush en Sudán, Mizraim en Egipto, Fut en Libia y Canaán en Palestina, Israel. Así se ubicaron esos hijos de Cam. Aquí veis la tabla de las naciones, cómo se dispusieron. Ya veis los de Mizraim en la zona de Egipto, por cierto, se ve quizás más claramente. Y estos conocimientos han llegado hasta nuestros días. Este conocimiento de lo que significaba el obelisco como una adoración tan satánica, ¿ha llegado hasta nuestros días? Vamos a ver un vídeo. Mirad bien esta toma porque en el balcón central es donde el Papa también a veces se asoma. ¿Y qué sucede? ¿Hacia quién se dirige? Hacia la multitud, sí, pero ¿qué tiene enfrente? El obelisco. La adoración solar, la adoración babilónica. Como hablamos en la primera de las conferencias, que tantas veces los símbolos babilónicos siguen ostentando ese gran privilegio dentro del catolicismo, porque no es nada más ni nada menos que el disfraz del auténtico cristianismo, y hecho todo, ya veis de qué modo, suplantando todo lo auténtico y mezclándolo con toda la cuestión más pagana de simbología satánica. Y así, ¿cuántas cosas veremos? Pues vamos a ir comprobándolo. Esto lo grabamos cuando estuvimos en el Vaticano, precisamente para poder mostrar en conferencias todo lo que había detrás del obelisco. Nos sirvió para documentar otras cosas que expondremos más adelante, impresionantes también. Pero os habéis dado cuenta de dónde está dispuesto, ¿no?, el obelisco. Lo vimos también en la conferencia anterior. Pues mirad esto. Esta foto es de cuando el Papa Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger era antes, sale y ¿qué hace? ¿Hacia dónde se dirige? Hacia las multitudes. ¿Pero qué hay delante de él? El obelisco. Lo vemos aquí también, con su mirada simpática. Este es otro papa, el actual, Papa Francisco. Está justo en posición en medio de en medio. Mejor puesto no puede estar. Y la gente allí, sin darse cuenta de qué están haciendo allí, de qué están participando allí. Más imágenes. Saludando, delante hay lo que hay. Van pasando el tiempo, pero el resultado es el mismo. El Papa sale en el balcón dirigiéndose hacia esa zona. Más claro imposible, ¿no? Bueno, pues todo esto no se puso allí por casualidad. Se puso, y quizás no sé si lo sabéis, pero los textos bíblicos hablan del tema católico con una simbología llamada, aplicado sobre ellos, Babilonia, la gran ramera. Y eso lo vamos a demostrar también, porque aquí las cosas las hemos de demostrar. No se trata de hablar por hablar. Bien, después de hacer este recorrido fotográfico, aquí veis claramente lo que os decía, por los que no habéis visto la conferencia anterior, el obelisco y alrededor, un círculo, el acto sexual. Volvemos a remarcar lo que antes hemos visto sobre el obelisco y especialmente esa terminación ot como señal, marca distintiva, bandera, recuerdo, señal milagrosa, presagio, advertencia. Vaya cosas, ¿eh? Pues estad atentos, porque si relacionamos esta palabra con ese obelisco, la deducción es clara. Obelisco igual a señal de adoración al sol. Y atención a esto, porque aquí introducimos una cosa que la gente ni se espera, seguro que muchos de vosotros no lo esperáis. Domingo, el nombre de domingo, del día domingo, proviene de dies domini, en latín, anteriormente conocido como dies solis, día del sol. No sé cuántos de vosotros sabíais esto, pero esto lo podéis encontrar en enciclopedias o buscando datos históricos. Por tanto, el obelisco se corresponde al domingo, ambos como señal del día de adoración pagano. ¿Cómo os quedáis? Pues esto no es nada.
Esto no es nada. Esto nos va a servir para seguir tirando del hilo. Atención ahora a esto. Declaraciones de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Juan Pablo II en el Ángelus, domingo 5 de julio de 1998, dijo esto. Entre las prioridades urgentes hoy en la vida de la comunidad cristiana figura precisamente el redescubrimiento del domingo. En efecto, muchos corren el riesgo de considerarlo y vivirlo solo como fin de semana. Pero el domingo es algo muy diferente. Es el día semanal en el que la Iglesia celebra la resurrección de Cristo. Es la Pascua de la semana. Por eso, es por excelencia, ¿cómo le llaman? El Día del Señor. Como recuerda el nombre mismo de domingo, conservado en italiano y en otras lenguas en correspondencia con el latín dies dominica o dies domini. Nos está hablando que hay que redescubrir el domingo, esto ya lo decía Juan Pablo II, porque, bueno, los que ya tenéis una cierta edad, supongo que vuestros padres quizás os lo habían explicado, o abuelos. Por ejemplo, en este país los domingos no había nada abierto. Ahora las cosas han cambiado, pero tiempo atrás no había abierto nada. La gente o iba a misa o se quedaba en casa, no podía hacer otra cosa. Y si se quedaban en casa, cuidado, porque estaban mal vistos. Y pasaban esas cosas extrañas, que había un granjero, por ejemplo, que porque no fue a misa un domingo, mira por dónde se le incendia de repente toda la granja. Castigo divino por no hacer caso. Y así pasaron un montón de cosas. Lo que os estoy diciendo es historia, ¿eh? No me lo estoy inventando. Hemos visto obelisco, significado Día del Sol, adoración solar, domingo, y nos dicen que hay que recuperar el domingo. Atención a estas declaraciones. Observamos el domingo en lugar del sábado, porque la Iglesia Católica en el Concilio de Laodicea, en el 364 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Este catecismo recibió la bendición papal el 25 de enero de 1910. ¿Por qué dice del sábado al domingo? Porque si vosotros estudiáis un poco los textos bíblicos, veréis que siempre el sábado ha sido el día de Dios, que es el que está en los 10 mandamientos. Y llega un momento en que ellos dicen, pues ahora lo pasamos al domingo. Tratando sobre el poder de la Iglesia Católica de cambiar la ley de Dios, citan, si no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en que concuerdan todos los modernos eruditos en religión. No podría haber reemplazado la observancia del sábado, séptimo día de la semana, por la observancia del domingo, primer día de la semana. Un cambio para el cual no existe autoridad bíblica, y lo dice Doctrinal Catecism. ¡Hala! O sea, ellos reconocen que el sábado, que es el día festivo, el día de Dios, el día del Señor, lo pasan porque les da la gana al domingo, porque ellos tienen la autoridad para cambiarlo. Bueno, no sé si lo veis un poco arrogante el tema. Yo no me atrevería a cambiar la ley de Dios así como así. Ellos sí. ¿Y os habéis fijado que ellos mismos dicen que el sábado es el séptimo día de la semana y el domingo el primero? ¿Qué os han enseñado toda la vida? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pues toda la vida nos han engañado. Es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Cambia la cosa. Y diréis, bueno, ¿y qué más da? ¿Qué más da? Estamos viendo que el domingo tiene que ver con la adoración satánica, ¿eh? No son bromas. Pero la gente no lo sabe. No se puede estar culpando a la gente por eso. Sí, nos han subido en la ignorancia. Antes os decía si sois buscadores auténticos de la verdad, ¿eh? Recordadlo. Vamos a palabras de Jesús en Mateo 15, porque hay gente que dice que esto se puede cambiar. Versículo 3 dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque ahora es una tradición, ¿no? También, guardar el domingo. Bueno, es tradición. 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo mismo que hacían los fariseos, resulta que lo están haciendo el catolicismo. Yo no sé si algunos de vosotros aquí sois muy católicos, no lo sé. Pero yo os voy mostrando
lo que hay. A partir de aquí vosotros sois los que vais a decidir. Antes de Cristo, en el texto de Ezequiel 20, 19 y 20 nos dice: yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis ordenanzas y guardad mis derechos y ponedlos por obra, y santificad mis sábados, que sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. No soy testigo de Jehová, tenedlo claro. Pone Jehová, otros traducirían Yahvé, es igual, pero cuando miras originalmente los escritos más antiguos aparece Jehová, ¿vale? Esto ya lo mostramos también en conferencias. Pero ¿os habéis dado cuenta que dice que son los sábados? Son señal entre Dios y su pueblo. ¿Y qué hemos visto que era el obelisco? Señal también. ¿Pero señal entonces de quién? ¿Hay un Dios? ¿Diablo es Dios? No. Entonces, mirad que estamos haciendo una cosa u otra. Estamos sirviendo a uno o a otro. Palabras de Jesús. Pasa el tiempo, Marcos 2:28 dice: así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Esto lo dice el mismo Jesús. Después de la muerte de Cristo, hay gente que dice, bueno, es que después ya la cosa cambió. Lucas 23:56. Y regresando prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Esto lo recordáis del texto, María Magdalena, etcétera, etcétera. Siguen guardando el sábado. Si Jesús les hubiese dicho, hey, que a partir de ahora eso se cambia, ¿no lo hubiesen hecho? Sería lógico, ¿no? No lo hicieron. Antes de Cristo, en referencia a la tierra nueva. Diréis, ¿es tierra nueva? ¿Esto qué es? Bueno, bíblicamente esto se acaba en muy poco tiempo y luego, al cabo de X tiempo, eso ya mostraremos en su momento, hay una recreación de la tierra, se hace una tierra nueva, para que me entendáis. Isaías 66, 22 y 23, hablando de ese tiempo futuro, porque esto aún no ha pasado, dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Por tanto, nos habla de un futuro. ¿Y qué día está diciendo? ¿Que va a ser el de reunión con Dios? El sábado. ¿Qué tontería sería que decía, pues mira, ahora lo pasamos al domingo y luego volvemos al sábado? Y bueno, esto sería el juego de la oca. No, no se trata de eso. Recordemos esto. Os lo pongo así gráficamente, explicado para que os quede bien, ¿eh? Bíblica e históricamente, el séptimo día del ciclo semanal es el Shabbat, el sábado, que significa reposo. Supongo que esto ya lo sabías, ¿no? Shabbat, reposo. Pero el paganismo siguió ya desde el inicio de los obeliscos con Cam, poniendo al primer día de la semana, domingo, para seguir con ese culto satánico en contra de la voluntad divina en su plantación al día del Señor, el sábado, y dándole tributo a otro Señor con minúsculas. De ahí que el día que conocemos como domingo fue considerado el día del sol por los paganos. ¿Recordáis? Calor, caliente, sol. Los textos bíblicos muestran a Jesús como el sol de justicia y a Satanás que, queriendo usurpar su posición, se atribuyó otro día para adjudicarse el mismo título para ser igual a Dios. ¿Sábado es el día de Dios? Pues ahora diré que yo soy Dios y será el domingo. ¿Os dais cuenta? Satanás no inventa nada, lo plagia, lo copia, luego se lo aplica a su modo y engaña como se dice aquí, a todo quisqui, a todo el mundo. Comprobemos esto que he dicho, a ver si es verdad. Esto está sacado de un artículo de la BBC News. ¿Quién era el sol invicto, el dios pagano de cuya fiesta la Iglesia se apropió para celebrar la Navidad y al que le debemos el domingo? ¿Veis una carita aquí que parece un poco la Estatua de la Libertad? Bueno, ahora vamos a ver su explicación. Como ocurrió con el cristianismo, el culto de este dios llegó a Roma desde el Oriente, en particular de lo que hoy es Siria. Vaya, y tal como está Siria hoy, precisamente, ¿no? Y lo hizo de la mano del emperador Marco Aurelio Antonino Augusto, mejor conocido hoy como Heliogábalo. El soberano, quien apenas reinó 4 años, del 218 al 222 después de Cristo, desplazó a Júpiter de la cabeza del panteón romano y en su lugar colocó a El-Gabal, una divinidad solar que él adoraba y de la que era sumo sacerdote en su natal Emesa, la actual ciudad siria de Homs. Os suena mucho Homs, porque sale continuamente en las noticias.
Para facilitar el cambio religioso, el dios fue rebautizado con el nombre latín de Deus Sol Invictus, Dios Sol Invicto. Sol asumió todo el culto solar que en el mundo griego se había asociado a la figura de Helios y también su iconografía, agregó Castellanos, que es el que explica esto. Y aquí veis, precisamente, ¿os dais cuenta de un aro solar sobre la cabeza? Ahora entenderéis por qué también, cuando en la Iglesia Católica aparecen iconos con un aro, es un aro solar. Sí, muy santos. Pero es que resulta que es santificación del domingo, de la marca que precisamente no es de Dios. Qué cosas, ¿eh? Y luego vas a iglesias y ves la gente que aún va allí tocando esa imagen, besándola. Están haciendo una adoración pagana absoluta, pero la gente no lo sabe. Impulsado desde el poder, Invicto no fue la primera deidad solar que los romanos adoraron. Antes estuvo Sol Indiges, quien fue introducido por el rey Tacio en los orígenes de lo que luego sería uno de los imperios más grandes que ha visto la humanidad. No obstante, el culto a Invicto fue el que se arraigó, pero no solo gracias a Heliogábalo, sino a quienes lo sucedieron. Gracias a Aureliano, Sol Invicto comenzó a jugar en la Champions League, afirmó Castellanos. Esto porque el emperador impuso el monoteísmo en torno a la divinidad solar, pues su idea era un dios, un imperio. Pero ¿os habéis fijado en quién se centra? No en cosa de Dios, precisamente. Sin embargo, fue Constantino quien tomó una decisión que ha llegado hasta nuestros días. Aquí dice el año 312, está equivocado, es el 321. En el 321 después de Cristo, es decir, casi una década después de su conversión al cristianismo, el monarca decretó el Dies Solis, Día del Sol, ubicado en el séptimo día de la semana, o lo que hoy conocemos como el domingo. Bueno, ya hemos visto la explicación de lo que era el primer día y el séptimo. Constantino ya sabéis que es el que formó la Iglesia Católica, ¿no? Lo digo porque sé que, sobre todo, veo que hay juventud, y la juventud precisamente en historia no es que les enseñen mucho, y al menos que sepan los orígenes de todas las cosas. El emperador ordenó que este día fuera de descanso para los magistrados y los habitantes de las ciudades, en el que se cierren todos los talleres. Bueno, esto se hacía aquí en la época de nuestros padres y abuelos. Lo mismo, ¿eh? Era el 321. ¿Cuántos años han pasado del 321 hasta nuestros padres? Y se ha mantenido esto, ¿eh? Y aunque Castellanos admitió que el respaldo imperial fue fundamental para la consolidación de este culto, apuntó que esta creencia ya había comenzado a hacerse popular a lo largo del imperio. Los cultos mistéricos, de misterio, tenían un enorme éxito porque prometían una salvación personal. No eran cultos de la polis ni de la ciudad, sino personales, explicó. Pero mirad ahora, también de la BBC, cómo hace 1700 años nacieron los domingos como los conocemos. Mirad la explicación. Además de la semana con todos sus días nombrados y organizados, el brillante concepto del día de descanso también había existido durante milenios, y los primeros en adoptar la estructura de la semana de 7 días con uno de descanso probablemente fueron los judíos. No, esto no es correcto. Si vamos a los textos y a la historia, esto no es correcto. Porque si vamos al relato de la creación, resulta que cuando se crea la vida en la tierra, ¿qué hace Dios? Ya dice que el sábado descansó, como ejemplo para todos. Y Adán y Eva guardaban el sábado, y toda la descendencia guardaba el sábado, excepto ya la desgracia que entra con Caín, sus descendientes y todo lo que hemos visto que terminó pasando. Esto es historia. Algunos no se lo quieren creer. Tampoco se quieren creer el arca de Noé y sigue estando allí. Solo que ese día era el sábado. Pero ese 7 de marzo del 321, el emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso. En el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. En el campo, sin embargo, que la gente que se ocupa de la agricultura pueda libre y legalmente continuar con sus tareas, porque a menudo sucede que otro día no es adecuado para la siembra del grano o la plantación de viñas, no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. Entonces sí, se podía trabajar con esta excepción. Mirad la imagen de abajo, os llama la atención, supongo, ¿no?
Bueno, quizás recordaréis una cierta estatua que está por Nueva York. Como todos los políticos exitosos, Constantino era un maestro de la ambigüedad y su edicto mantenía un delicado equilibrio entre los principios religiosos y el pragmatismo económico. Si bien hoy se le recuerda como el primer emperador cristiano, estaba también asociado con el culto del sol invicto que aparecía hasta en sus monedas. Elegir el domingo como día de descanso tenía mucho sentido políticamente. Aunque nominalmente era un día de trabajo, y había cristianos en todo el imperio que dedicaban el domingo al culto religioso, aunque los que vivían en Roma o Alejandría tendían a preferir el sábado judío, seguían guardándolo. Más importante aún era que la mayoría de no cristianos consideraban el domingo como un día especial, pues era usualmente el día de pago. Y quizás también crucial era que se trataba del día especial del sol invicto, un culto oficial en el imperio desde 274, que era particularmente atractivo para las clases altas senatoriales. Por tanto, si esto lo tenían los de arriba, lo más fácil era que lo mantuvieran y lo aplicaran a los de abajo. De hecho, Constantino mismo, aunque promovió activamente la Iglesia cristiana, durante toda su vida reconoció a Sol Invictus como un dios. Solo fue bautizado en la fe cristiana en su lecho de muerte y hasta el día de hoy continúa el debate sobre si fue un verdadero converso o se aprovechó de la Iglesia como una fuerza unificadora. Bueno, queda bastante claro qué fue todo esto. Otro día explicaremos el origen auténtico de la Iglesia Católica. ¿Os interesa ese tema? ¿Fue Pedro? Ya hablaremos de esto. No todos los cristianos recibieron con beneplácito el edicto de Constantino y siglos después todavía había grupos que preferían el sábado, seguían siendo fieles. Tanto así que en el sínodo de la Odisea, que tuvo lugar alrededor del 363-364 después de Cristo, incluye un canon, el 29, que declara que los cristianos no debían judaizarse descansando en el sábado, sino trabajar en ese día, en lugar de honrarlo como día del Señor, y si pueden entonces descansar como cristianos. O sea, ya les dijo, oye, esto hay que acabarlo. Si guardas el sábado, judaizas, eres un judío, no eres un cristiano. Imaginaos, mentira, eran cristianos, aceptaron a Cristo, pero seguían guardando el mandamiento de Dios, el sábado. Aquellos que afirmaran seguir a Cristo y no obedecieran serían considerados anatema, es decir, que serían maldecidos, excluidos y rechazados como miembros de la comunidad. Por tanto, pasarlo bien no lo iban a pasar, ¿eh? El poder es el que mandaba. Bueno, estamos viendo cosas parecidas en estos tiempos, ¿no? Con el cambio de celebración de sábado a domingo se adoptó un nuevo término, el Día del Señor o Dies Dominicus, de ahí la palabra domingo. Esto que veis ahora es mi vieja enciclopedia que mi padre me regaló cuando yo tenía, no sé si 11 o 12 años, y que no sabe qué joya me regaló en esos momentos. Sí, ahora diréis, ¿una enciclopedia? ¿Y por tomos? Esto ya no lo tiene nadie, ahora vas a internet y pim pam y lo tienes todo. Pues bendecido el día que me regaló esta enciclopedia con todo su esfuerzo, porque costaba dinero en esa época. ¿Por qué os la muestro? Ahora lo veréis. Primera edición de 1976. Yo tenía, sí, 12 años, mira por dónde. Mirad qué dice, domingo. En francés dimanche, en italiano domenica, siento que no pronuncie bien el italiano, al igual que con los otros idiomas, en inglés Sunday, en alemán Sonntag, del latín Dominicus. Primer día de la semana, dedicado especialmente al Señor y a su culto. Además, la Iglesia sumó al domingo hacia el siglo VIII las prohibiciones fundamentales del sábado judaico. O sea, transfirieron lo del sábado al domingo con todo el descaro. ¿Pero por qué os muestro esto? Esto es del año 1976 y el diccionario de la enciclopedia española, la que fuera, en esos años aún ponía que domingo era el primer día de la semana. ¿Alguien tiene algún diccionario, alguna enciclopedia a mano? Sí, yo. No, ya sé que no, es imposible, porque pesan lo suyo. Pero por internet lo buscáis ahora, una actualización de cualquier diccionario. Nos va a aparecer esto. Nos va a aparecer esto. En otro tomo, de la misma época, evidentemente, el mismo año, sábado.
francés samedi, en italiano sabato, en inglés Saturday, en alemán Samstag, del hebreo Shabbat, es el origen de la palabra. Séptimo y último día de la semana, día bendecido por Dios según el Génesis y de descanso desde la ley de Moisés. No, desde la ley de Moisés no, es desde el Génesis. Buscad ahora esto, sábado, en vuestros diccionarios. Dirá sexto día de la semana. Nos han pegado el cambiazo delante de las narices y no nos hemos enterado. Y de esto no hace tanto. Y sabéis, España fue uno de los primeros que hizo ese cambio. Ya sabéis que España católica no le gana a nadie. Más papistas que el Papa. Esto se hizo también en otros países después, ¿eh? Por tanto, ahora tienes una prueba para mostrar. Yo tengo la enciclopedia. Aún puedo mostrar a la gente. No me estoy inventando nada. Mira, esto no ha sido ningún montaje que he hecho yo. No. Ahora no puedes demostrarlo. Ahora dicen, ¿qué dices? Y como la gente no tiene tanta cultura de estas cosas, porque ya me dirás quién se pone a ver esto, pues pasa lo que pasa. No nos enteramos y nos la están pegando desde hace años. Sigamos viendo más. Atención, porque esto es de un medio católico. ¿Por qué el sábado está dedicado a la Virgen María? A ver, ¿no hemos visto que en la Biblia decía que es el día de Dios? La Iglesia Católica le pone que es el día de la Virgen María. El sábado está dedicado a la Virgen María debido a la tradición. ¿Qué dijo Jesús sobre las tradiciones? Que en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y siguiendo tradiciones en vez de los mandamientos. Lo mismo. Y devoción que tiene la Iglesia Católica. Esta devoción se basa en la creencia de que María fue la primera en creer y tener fe en la resurrección de Jesús, por lo que se considera una figura central en la fe cristiana. Es su explicación. Además, el sábado es el día en que se conmemora la muerte de Jesús en la cruz y su descenso al infierno antes de su resurrección. Hay que aclarar, infierno, no es el infierno católico para nada, era el Hades, el sepulcro, ¿eh? Pero ellos lo cogen como infierno y ya sabéis todo lo que hay al respecto con Dante y toda la historia de quemándose ahí eternamente y pinchando y ya dale que te pego con el peragutero y sus calderas, ¿no? Trolas, miedo al pueblo para que creyeran. María, como Madre de Jesús, estuvo presente en este momento crucial de la historia de la salvación y se le reconoce como una figura importante en la redención de la humanidad. La Iglesia Católica ha establecido el sábado como un día dedicado a la Virgen María, animando a los fieles a rezar el Santo Rosario y a honrar a la Madre de Dios. También se celebra la misa en honor a la Virgen los sábados en muchas parroquias. ¿Sabéis lo que es el Santo Rosario, no? ¿Lo sabéis todos? Bueno, si vais algún día a una iglesia católica, veréis que hay personas sentadas, normalmente suelen tener una edad, y van pasando unas bolitas, y van así todo el rato, muy en silencio, y se pasan un buen rato. Esto es pasar el rosario. Bien, en los temas que presentamos de puertas dimensionales, esto está en nuestra web, en nuestro canal, hablamos sobre el rosario y demostramos de dónde viene y para qué sirve en verdad. Yo solo os digo que si tenéis algún rosario, sacároslo de encima. Y si no, mirad lo que presentamos. Por cierto, dicen honrar a la Madre de Dios. Esta es la aplicación, un título que es manipulado. Sería la Madre de Jesús, siendo Dios, haciéndose hombre, pero el significado de la Madre de Dios, que es una madre, es antes que el Hijo, ¿no? Por tanto, la Madre de Dios estaría antes que Dios. Es que es un juego de palabras, pero con un significado que la gente lo dice y se queda tan ancha. Pero analizad esto, es una aberración. Bueno, en resumen, el sábado está dedicado a la Virgen María debido a su papel central en la fe cristiana y su presencia en la vida y muerte de Jesús. Es un día en el que los católicos pueden honrar y rezar a María como modelo de fe y virtud. Por tanto, el sábado de Dios lo transfieren, al culto a la Virgen María. ¿Hemos hablado de la Virgen María en relación con todo lo que estamos presentando? Teóricamente no. Ya llegará el momento. Quiero que sepáis que yo soy creyente en que María fue virgen cuando tuvo a Jesús. Lo tengo clarísimo. Otra cosa es el papel que le concede el catolicismo a la Virgen María, que cuando mostremos los títulos que le dan, y lo demostraremos, resulta que son los mismos títulos que esas diosas paganas de antaño. Por eso hemos de denunciar esto. Y yo pienso, el día que la Virgen María levante la cabeza,
y sepa lo que han hecho con ella, vaya poca gracia le va a hacer. No, si ya está en el cielo. Mentira, no está en el cielo. Y eso también lo demostraremos. Ya llegará su momento, pero no está en el cielo. Estas son palabras de Jehová en el Salmo 89, versículo 34. Para ver si esto debe ser así o no. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Por tanto, ¿Dios va a cambiar lo que ha dicho? Si ha dicho sábado, es sábado. Y es el de Dios, pues es el de Dios. Malaquías 3, 6 y 7. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Pasaban de todo. Estaban advertidos, pasaban de todo. ¿Y nosotros? Estamos recibiendo la misma advertencia. ¿Pasamos de todo? Y fijaos que habla con misericordia Dios, los advierte. Santiago 1,17, ya en el Nuevo Testamento. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Por tanto, se dice que el sábado es el día de Dios, será siendo sábado hasta por la eternidad. Nos lo han pegado. Una vez más, para entenderlo, la imposición de la observancia del domingo conllevó persecución contra los fieles cristianos que seguían observando los 10 mandamientos originales, incluido el sábado, y manteniendo la sana doctrina que el papado pisoteó. Esto es historia. Todos esos primeros cristianos que seguían guardando el sábado iban a por ellos. Bueno, aquí no suena mucho lo de a por ellos o ¿no? Pues eso es lo que ya hacían en ese tiempo. Quedaos con esto. Hubo persecución a muerte durante siglos y siglos. Muerte a los que seguían guardando el sábado. Y a los que además denunciaban otro cambio en la ley de Dios. ¿Sabéis que hay otro cambio que han hecho? ¿Os suena un mandamiento que dice que no tendrás imagen para adorarla ni te postrarás y tal? Esto está en Éxodo 20, son los 10 mandamientos. ¿Habéis visto la película de los 10 mandamientos famosa de Charlton Heston hace tantos años? Si no la habéis visto, miradla, vale la pena. Allí se muestra cuando muestran, claro, en cine, ¿no? Que Dios le da los 10 mandamientos y les dice los 10 mandamientos. Los expresan tal como son, tal como podéis tener en cualquier Biblia. Es más, he de deciros que las Biblias protestantes, que son cristianos pero no católicos, normalmente no aparece la palabra sábado, dicen día de reposo. ¿Qué ha pasado aquí? En cambio, cogéis las católicas y dicen sábado, tal cual, y se quedan tan anchos. Pero es porque ellos dicen, como tenemos la autoridad que Dios nos ha dado, lo cambiamos. Y con esto acusan a los protestantes de que les están haciendo caso a ellos. Mucho protestar, pero resulta que ahora ya nada de nada. Pues por eso están cayendo en ecumenismo. Por eso el papado, desde el Concilio Vaticano II en 1963, está haciendo pactos con todas las iglesias protestantes que puede para juntarlos bajo el mismo paraguas del poder papal. ¿Y en qué se van a basar todos? ¿En que todos guardan el domingo? Esa es una clave, hay otra, pero esa me la guardo para más adelante. Pues cita el catecismo. ¿Alguien de aquí tiene algún catecismo en su casa? ¿Catecismo católico? Mirad los 10 mandamientos. Veréis que el de las imágenes, que no hay que tener imágenes para adorar, etc., está suprimido. No está. No está. ¿Y cómo es que tienen 10 mandamientos igualmente? Pues muy fácil. Resulta que el 10º dice no codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás todo lo que detengan ni nada tal y cual. ¿Y ellos qué dicen? Pues mira, dividimos el 10º en 2. No codiciarás la mujer y no codiciarás en el otro mandamiento todo el resto de cosas. Ya tenemos los 10. Y así lo han colado durante siglos. Por eso tienen tantas imágenes. Por eso tienen tanta idolatría. Dicen, no, es veneración. Ya. Y yo soy Caperucita Roja. Pues esta es la realidad. Y todo esto lo demostraremos, Lo vamos a demostrar. ¿Y ahora qué sucederá? Las profecías bíblicas tratan de ello. ¿Alguien conoce de profecías bíblicas? Esto no se habla, normalmente. Podéis ver programas de televisión que hablen de misterios y de radio y lo que quieras. De esto no os van a hablar nunca. Nunca os van a hablar.
Y si oís de alguna religión que os habla de profecías y tal tanto, porque normalmente también os la pegan. Por eso el estudio ha de ser personal. Debéis indagar por vosotros mismos. Pues las profecías dicen que volverán a hacer lo mismo, pero aún peor. ¿Sabéis que esto es verdad? Sí. Mírate esto. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué nos está diciendo? Una frase famosa de hoy en día. La historia se repite. Es así. Por tanto, estamos advertidos, si pasó eso con los que guardaban el sábado por ser fieles, ¿qué va a pasar ahora? ¿Lo estáis imaginando, no? Esta imagen recordadla. Esta imagen recordadla bien. Mirad, cuarto mandamiento en Éxodo 20, del 8 al 11 dice: recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos. Pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Este es el cuarto mandamiento. El que no está en el catolicismo. Palabras de Jesús, Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. No vino a anularlos, vino a guardarlos. Y a enseñar cómo se debía guardar correctamente el sábado. Ahí los fariseos lo acusaban de que transgredía el sábado. Y él es el que había dado la ley a Moisés. ¿Cómo iba a transgredir la ley el sábado? ¿Qué pasa? Que él hacía el bien en sábado y los otros tenían excusas para eso. Y vaya excusas. Sí, no todos los judíos aceptaron a Cristo, ni mucho menos, por desgracia. Pero ¿sabéis que había una profecía sobre los judíos también? ¿Que se sigue cumpliendo? Ya lo veremos también en su momento. Es que fijaos, hay tantos temas por hablar que antes, te lo decía afuera, te debería estar haciendo una conferencia diaria para poder mostrar todo el material que debemos mostrar al mundo. Y no damos abasto. Y hemos presentado cientos y cientos de conferencias y aún tenemos mucho material por presentar. Llegaremos donde podamos con la ayuda de Dios. ¿Sí? Conclusión. Los obeliscos no rinden tributo a Dios, al que algunos llaman el gran arquitecto del universo. Esto suena, ¿no? Suena muy masónico, ¿eh? Sino al rebelde Satanás que quiere ser adorado como Dios con su falso día de reposo, el domingo. Nunca os lo habías planteado así, supongo, ¿eh? Por cierto, no sé si sabéis que bíblicamente el sábado se guarda, se reposa del viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol. No es de 6 a 6 de la tarde ni de 12 de la noche a 12 de la noche. Siempre se rige por la puesta del sol. Mirad esto, porque ahora volvemos a lo de antes. ¿Recordáis a Semiramis, El impresionante templo africano que deslumbra al mundo. La réplica de la Basílica de San Pedro en Costa de Marfil. ¿Sabíais que existía esto? Es un Vaticano hecho un poco distinto, más cutre, digamos, más moderno, pero es el Vaticano allí. ¿Ves esta imagen? Sigamos avanzando. ¿Os fijáis? Hay una cúpula también. Delante, ¿qué hay? Una plaza. ¿Veis un obelisco? ¿Es que no? ¿Qué veis aquí? Una paloma blanca. ¿Y por qué no está el obelisco? ¿Y hay una paloma blanca? ¿Qué cambiazo es este? ¿Por qué? Esto es en la cúpula, la paloma, vista en dos perspectivas distintas. Por tanto, ¿paloma igual a qué? A obelisco. Es el sustituto. Ya iremos hablando más sobre todo esto. Por tanto, paloma igual a obelisco. ¿Y por qué la paloma igual al obelisco? ¿No os intriga esto? A mí sí. Ojalá os transfiera lo mismo.
Diodoro de Sicilia, Biblioteca Histórica, libros del 1 al 3. Volvemos a hacer historia. Volvemos con Semiramis. Es más, en Diodoro, a diferencia de Heródoto, Semiramis trasciende la esfera humana. En su origen es hija de Diosa, pondríamos Naama, y joven amante destruido. Ya explicaremos eso. En su final la rodea el misterio. O desaparece por pasar entre los dioses, o se convierte en flop, 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 paloma. Se convierte en paloma. La pareja que forman Semiramis con su madre, la diosa Derceto. Señores, esto lo tenemos en el museo, ¿eh? Sé que no os habéis fijado todos en eso o no habéis podido. Ya os explicaremos todo lo que tenemos allí, porque es para ilustrar las conferencias. Derceto dice que era su madre. El nombre original auténtico era Naama. Y ya veréis qué diosa es Derceto cuando la veáis allí y entenderéis por qué le ponen la forma que tiene. La pareja que forma en Semiramis con su madre, la diosa Derceto, hace suyos atributos de la diosa Istar, con quien coincidían mucho ambas, claro, como que son la misma, diosa de la guerra y del amor al mismo tiempo, la diosa principal del pueblo asirio. Istar pasó a Fenicia como Astarte, y la Afrodita griega también heredó muchas de sus características amorosas. Heródoto, en el libro 1.105, aunque sin relacionarla con Semiramis, la asimila a Afrodita. Por tanto, claro, nosotros vamos al cole, al instituto, y nos empiezan a enseñar, había la Diana, había esta, había la otra. Señores, era la misma. Era la misma, pasada a otras culturas y en otros tiempos. Era la misma. Por eso tienen los mismos atributos. Esto nos dará mucho que hablar, más de lo que os pensáis. Y todo esto lo hemos ido documentando allí donde hemos ido para mostraros que no es cachondeo, esto es verdad, es literal. Y tenemos las figuras para mostrarlo aquí, pero mostraremos también reportajes al respecto. Porque, como siempre digo, las cosas hay que demostrarlas. Sigue diciendo, pues bien, existe en Siria la ciudad de Ascalón y no lejos de ella un lago grande y profundo lleno de peces. Atención, peces va relacionado ¿con qué? Con agua, ¿no? Antes, ¿os acordáis que hemos hablado de agua, simbología? Junto a él hay un santuario de una famosa diosa a quien los sirios denominan Derceto. Por tanto, Derceto, peces, agua. Tiene cara de mujer, pero todo el cuerpo restante de pez. ¿A qué suena esto? ¿Una mujer con cuerpo de pescadito? La sirenita. Ay, el cuento de la sirenita, vaya cuentazo. Pues en definitiva, esos cuentos lo que están haciendo es seguir mostrando el culto a lo que no toca. ¿Y por qué? ¿Por qué lleva una colita de pescadito? ¿Quién era esa señora? Naama. Y Naama estaba en el arca. Y Naama sobrevivió al diluvio. ¿Entendéis el porqué de la simbología de las sirenas? Porque pasó como mujer por el agua y sobrevivió. De ahí pasa a ser la diosa pescadito, para que me entendáis. Todo tiene una explicación. Por estas causas cuentan en el mito los nativos más doctos que Afrodita, enemistada con la diosa antes citada, le inspiró un terrible amor por un muchachito no mal parecido de entre sus devotos, y Derceto, unida al sirio, dio a luz a una hija. Pero avergonzada de sus pecados hizo desaparecer al muchachito y expuso a la niñita en cierto lugar desierto y rocoso, en el cual acostumbra anidar gran cantidad de palomas. Está hablando de Semiramis, de las que el bebé obtuvo asombrosamente alimento y salvación. Vaya pirula, vaya mentira. Pero ellos dan una explicación. Y ella, tras precipitarse al lago por la vergüenza y la pena, metamorfoseó el aspecto de su cuerpo en pez, y por tanto los sirios se abstienen hasta ahora de ese animal y honran a los peces como dioses. Eso en aquellas épocas ya. Como anidan muchas palomas alrededor del lugar donde el bebé fue expuesto, la niñita fue criada por ellas de manera asombrosa y sobrenatural. Por cierto, me detengo un momento aquí. ¿Qué lleva el Papa en la cabeza y ciertos obispos? Una mitra. ¿Y la mitra qué es?
Pues es un pez con la boca abierta. Hace forma así y así. Como si fuera un pez en la cabeza. ¿Por qué llevan esto? ¿Jesús llevaba esto? ¿Os imagináis Jesús disfrazado de pescadito? ¿De dónde sacó todo esto? Pues hablaremos también sobre esto y lo demostraremos. Era culto babilónico a todo esto. Y la gente no lo sabe. Y ven los atuendos de los obispos, del papa, los cardenales. Quedan atónitos ante ese esplendor. Y resulta que eso es ser sumo sacerdote de todo esto, que no es de Dios, precisamente. Sigamos con las palomitas de Semiramis. Las unas calentaban el cuerpo del bebé por todas partes, rodeándolo con sus alas, y las otras, cuando observaban a los vaqueros y a los otros pastores ausentes, lo alimentaban llevando leche en la boca desde los establos situados muy cerca y dejándola gotear en medio de sus labios. Cuando la niñita llegó a 1 año y necesitó un alimento más consistente, las palomas le proporcionaban alimento suficiente picoteando los quesos. Al regresar los pastores y contemplar los quesos recomidos, se maravillaron del prodigio. Tras vigilar, pues, y averiguar la causa, encontraron al bebé sobresaliente en belleza. Sobresaliente en belleza. Los escritos muestran que Semiramis era una belleza impresionante. Impresionante. Y por eso consiguió muchas cosas. Por esa belleza y por los conocimientos que tenía. Ya lo veremos más adelante. Algunos igual relacionan esto con Cleopatra también, pero bueno, eso es otra historia. Lo llevaron pues enseguida al establo y lo entregaron al encargado de los rebaños reales, de nombre Simas. Este, como estaba sin hijos, crió a la niñita con sumo cuidado como su hijita y le puso de nombre Semiramis, que en el idioma de los sirios es derivado de palomas, a las cuales desde aquellos tiempos todos los de Siria continuaron honrando como diosas. Los sirios adorando palomas. Y algunos decíamos, anda, y los indios o los hindús adorando vacas, ¿no? Que las tienen sagradas. Todo es una animalada, literalmente. Pero mira por dónde. En esos lugares, las palomas como divinidades. Después de cierto tiempo sufrió una conspiración por parte de su hijo Ninias mediante cierto eunuco y recordó el vaticinio de Amón, por lo que no causó ningún mal al conspirador. Por el contrario, le entregó el reino y tras dejar estipulado que los gobernadores le obedecieran, ella desapareció rápidamente como transportada hacia los dioses según el oráculo. Y algunos que cuentan mitos afirman que se convirtió en paloma y que tras descender muchas aves hacia la casa, voló lejos con ellas. Y por tanto los asirios honran a la paloma como a un dios, inmortalizando a Semiramis. Está pues habiendo reinado sobre toda Asia, excepto los indios, acabó de la manera antes citada, después de haber vivido 62 años y reinado 42. Entre otros lo afirma Luciano sobre la diosa siria. Recuerdes el papel de las palomas en la alimentación de Semiramis, etcétera, etcétera. ¿Qué os parece? Y eso está en el Vaticano de Costa de Marfil, la paloma, en vez del obelisco. Por tanto, el obelisco, ¿a quién simboliza también? Semiramis. Mirad esta imagen. ¿Qué es esto? La diosa paloma. Aquí la tenéis. Perdón. Uy. Juan Pablo II, palomas al vuelo. Uy, Benedicto XVI, lo mismo. Uy, Papa Francisco también, palomas blancas, blancas. Y esto, imagen del Papa Juan XXII como el anticristo. En libros de hace muchos años, así lo mostraban. ¿Qué lleva? Una paloma. Fotografías realizadas por nosotros este mismo año. Atención a esto, ¿eh?
El obelisco a George Washington, Estados Unidos. Mirad bien. Atención ahora. ¿Vais viendo el círculo? Ahora de repente veréis un cambio. ¿Veis algo arriba? ¿Veis como algo? ¿Sí? ¿Lo apreciáis? Nos quedamos pasmados. Ángel, ¿puedes contar esto? Lo tengo aquí. Sí, gracias. Agafa un micro. Bueno, estuvimos viendo el obelisco en ese momento donde el sol se ponía en la cúspide y hacía un reflejo. Tomamos las fotos por la simbología, pero no nos dimos cuenta que al final en las fotos había un reflejo muy intenso arriba, donde se ve claramente un ave. Y de hecho, si nosotros la vemos más de cerca, incluso también vemos como la cabeza es redonda y tiene 2 agujeros de los ojos. Vemos que es también un búho. Y el búho sabemos que tiene esa simbología también dentro del satanismo y incluso la masonería, como ese conocimiento, la sabiduría y la asociación con el sol oscuro, el sol negro, relacionado con el espiritismo. Y que nos justamente saliera en la cúspide de ese obelisco, con lo que representa el obelisco, lo que hemos visto hasta ahora es realmente impresionante. Y la imagen ahora con las palomas también, es que yo no la había comparado y es impresionante como ahí la tenemos más de cerca. Hemos puesto también el búho allí. Lo he quitado para no querer mostrar más cosas, porque esto nos va a tomar derivación en otros temas. Pero bueno, ya lo veis aquí. No, incluso si lo veis bien, si os fijáis bien, hasta tiene un pico. Tiene 2 ojos, tiene un pico, hasta podría ser una paloma también. O sea que... Nos quedamos realmente perplejos cuando lo vimos. Esto quiere decir que los antiguos conocían cosas que a nosotros nos han pasado desapercibidas. ¿Manifestaciones de energía? Claro, por supuesto. Pero es que hay algo más. Hay energías que sí pueden provenir del sol, etcétera, etcétera, evidentemente. Pero hay algo más. Mírate esto. Génesis 1, 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En hebreo la palabra movía significa revoloteaba, lo que implica un movimiento como de ave agitando alas. Así se movía el Espíritu Santo en el momento de la creación sobre la tierra. Génesis 8 del 4 al 12 nos habla de un detalle interesante. Y reposó el arca, habla de la de Noé, en el mes 7, a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces le extendió su mano, y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. O sea, como por medio de una ventana. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Por eso pudo cogerla del suelo, la paloma, y llevársela. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. La paloma, símbolo de qué para todos? La paz, todo lo bueno, ¿no?
Con lo cual Satanás pudo aplicar la paloma blanca como símbolo de los mejores atributos de un ave que sobrevivió al diluvio y aplicárselo a Semiramis como descendiente o emparentada, criada, por alguien que sobrevivió al diluvio, su madre, Naama. Como si ella fuera heredera de sus mejores atributos, queriendo plagiar también al Espíritu Santo. Sí, Satanás no inventa nada. Él estaba en el momento de la creación, aún no había transgredido, no se había revelado. Y vio el qué, cómo Dios creaba y cómo el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Luego ve en el diluvio un ave que pasa de antes del diluvio a después, porque está dentro del arca, y coge una simbología de pureza, de todo lo mejor, la paz, todas las cualidades. Pues ya tenía el plagio servido para aplicárselo a alguien. Y si veis la conferencia anterior, veréis que Lamec y Zila son los padres de Naama. Lamec es el que le transfiere los conocimientos ocultistas ya antes del diluvio. Se los pasa a su hija que entra en el arca con Cam, que era otra pieza de cuidado. ¿Y qué hacen? Se lo transmiten a Semiramis. Y van pasando los años y todo apunta a que ha habido una generación tras otra, de sacerdocios, de diosas, que se ha ido transmitiendo ocultamente a través de siglos y siglos y que terminan desembocando en la Iglesia Católica. Fuera podéis ver un cuadrito donde veréis que el catolicismo hace algo. Aquí que vemos abuela, madre, hija. ¿Qué hace el catolicismo? Cuando salgáis, mirad el cuadrito, porque esto lo mostraremos más adelante. Pero ya tenéis un deber para hacer. Recordemos también cómo se manifestó el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús, Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Satanás, ¿qué iba a hacer? Plagiar. Y así confundir a la gente y llevarla a su terreno. Satanás se dio cuenta ante la promesa divina al hombre cuando pecó, cuando Dios pronunció las palabras: y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando a la serpiente, al dragón, a Satanás. Entre tu simiente y la simiente suya, ella te pisará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba diciendo que Cristo vendría, nos salvaría, pero moriría por nosotros. Por tanto, que había de nacer el Mesías, el que sería redentor de la humanidad. Desde entonces decidió que usaría 3 líneas para que esto no aconteciera. Claro, si tenía que nacer de una simiente, quiere decir que sería viniendo como humano. Y vendría, evidentemente, nacería de una mujer, no nacería de una lechuga. 1. Intentaría eliminar la línea genealógica de la cual debía aparecer el Mesías para que no naciera. Claro, Satanás no era tonto. Si consigo exterminar al que era el pueblo de Dios, no llegará a aparecer el Mesías, que tenía que salir de ese pueblo. Por tanto, no habría salvación para nadie. ¿Lo intentó? Sí, vaya que se lo intentó. 2. Cambiaría los tiempos y la ley, los 10 mandamientos. ¿Lo ha hecho? Vaya que se lo ha hecho. 3. Sabiendo que evidentemente debía nacer de una mujer, plagió y suplantó desde poco después de la entrada del pecado a la que debería ser la madre del Mesías, imponiendo un culto a otra mujer que sería transmitido a través de toda la historia en una línea sucesoria para llevar al error y a la perdición a tantos como pudiera en todo el mundo, incluidos los cristianos. Este era su plan para que las cosas terminaran como él quiere. Esto lo hemos introducido hoy. Este vídeo lo conseguí ayer, gracias a Dios, porque ha venido como anillo al dedo, como se suele decir. No tiene desperdicio. ¿Habéis visto todo lo que hemos mostrado hoy? Mirad la imagen que hay detrás de este hombre, de este presbítero llamado Justo Lofeudo, que veis en la cruz. ¿Está Jesús? ¿Quién está? La Virgen de blanco, cual paloma reluciente. Esto es una suplantación del papel de Jesús, que es el que nos salva. Señores, esto es una aberración.
y esto lo tienen, y tan anchos. Es más, dicen que no puedes llegar a Dios si no pasas por la Virgen. Entonces Jesús, ¿por qué murió? ¿Qué sentido tiene? ¿Os dais cuenta? Nos la están pegando durante cientos y cientos y cientos de años. Pues estad atentos, porque habiendo visto todo lo de hoy, mirad este vídeo. Tu vois le message qui n'a rien à voir avec le message qui était modifié en plus. Ah oui? Bah oui. Bah, tu as vu le message dans les posters en arrivant. Oui, pas le c'est message de tellement, la salette. tellement gnangnan. Et avec ce qui s'est passé à Notre-Dame hier. Lo que ocurrió ayer en la Salette me parece muy importante. Si uno lo mira desde una perspectiva, digamos, del mundo, bueno, otra vez la Virgen dicen que llora, ahí en medio de la nieve, en la Salette. Pero ¿qué pasó en la Salette? Bueno, en la Salette la Virgen apareció el 19 de septiembre de 1846 a dos niños, ¿no? A Melanie, que era más grande, y a Maximin. Y les dijo que porque los hombres blasfemaban y porque además no respetaban el domingo, el día del Señor, no respetaban la Eucaristía, pues si no había conversión, vendría una gran hambruna, pero antes de eso, los niños menores de 7 años serían atacados de una fiebre, de una enfermedad, y los demás tendrían que pasar hambre. Pues parece que la Virgen no sigue las directivas actuales, porque pareciera que la Virgen no puede dar mensajes proféticos ni de calamidades, simplemente pueden ser exhortativos, por eso se aprueba Medjugorje. Pero la Virgen es madre, la Virgen viene a advertirnos, la Virgen con su llanto, con una sola lágrima nos dice tanto, y pasa todas las censuras posibles, y nos está diciendo, hoy el mundo está muchísimo peor de lo que estaba esa zona de Francia, incluso Europa en aquel momento. Hubo hambruna, todo lo que dijo pasó porque no se convirtieron. Y esto estamos viendo, todo lo que está pasando, vírgenes que lloran en todas partes, mal que les pese a quien no quieren estas calamidades, ni que la Virgen sea imperturbable, impasible, ¿no? Y si es de material y no carnal, tanto mejor, ¿no? Pues sí, la Virgen llora, y está llorando en muchas partes. Justamente esto lo comparto, es algo personal, bueno, lo vivimos, éramos 3, 4 personas. Vino alguien de Asia y que conoce bien a Quito y tenía además, estuvo en otro lugar de apariciones muy reciente, en una isla de las Filipinas, y la Virgen llora, y él recogió lágrimas. Y entonces son lágrimas como de aceite, es aceite la que corre, pero un aceite incoloro y además sin ningún olor, inodoro. Pues me dijo si tenía algún objeto sagrado, especial. Sí, tengo varios, pero bueno, se me ocurrió una cruz, y que es muy especial. Y entonces pusimos, pues ya no le quedaban, 3 gotitas. Y ungí el crucifijo, ese pequeño crucifijo, lo ungí, le pasé el dedo, lo bañé, digamos, con esas 3 gotas porque es muy pequeño. Y empezó a exhalar perfume impresionante, que fue verdaderamente una señal, ¿no? Pues sí, ayer día de Inmaculada.
Y esto que haya ocurrido en Francia, lo de la Salette, yo creo que no es osado vincularlo a lo que pasó justamente en la víspera del Día de la Inmaculada, cuando hubo todo ese rito. No voy a dar ningún adjetivo, simplemente el rito en Notre Dame de París, en la cual asistieron muchos personajes que de católico no tienen absolutamente nada, ¿no? Además, ahí en el centro, Macron. Muchos entendimos que algo de funesto hay detrás de todo eso. Pues bueno, esta es la situación, este es el pequeño gran episodio. La Virgen nos está advirtiendo. Y estos son los tiempos, lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que ella nos pide. Orar, ayunar, vivir el Evangelio, hacer una vida buena y aferrarnos a ella, consagrarnos, renovar nuestra consagración, sin temor alguno. Ave María Purísima. ¿Qué os ha parecido este audio y las imágenes primeras? Una imagen de una virgen llorando. Yo que sigo los medios vaticanos y católicos en general, siempre que puedo para análisis y para mostrar las cosas, he visto como últimamente aparecían muchas vírgenes en muchos sitios que estaban llorando sangre, otras, como en este caso, dice que como aceite. Pero ¿os habéis fijado que dice que, claro, todo está podrido, esto se acaba, viene como advertencia, y dice que hay que hacer ¿qué? ¿Os habéis fijado? Orar, ayuno, rosarios, lo que quieras, pero había algo que ha dicho que era clave. El domingo de nuevo. Porque no se está guardando el domingo, están pasando estas cosas. ¿Os dais cuenta cómo liga con todo lo que hemos presentado? Semiramis, paloma, obelisco, domingo, dies solis. Señal. ¿Sabéis cómo se define el domingo bíblicamente en Apocalipsis como profecía? Ahora no termina de serlo del todo, lo será en su momento cuando vuelva a ser instaurado, el domingo como día de reposo de nuevo. Y ya sabéis, a quien no haga caso, ¿qué le va a pasar? Esto en la Biblia es conocido como la marca de la bestia. Y también lo vamos a mostrar y demostrar. Tanta gente se pregunta, 166, ¿qué es y tal? Pues ya veréis qué es. Ya os digo, tenemos tantos temas por mostrar, pero es que ninguno tiene desperdicio. Pueden ser más o menos tediosos por la cantidad de información, pero siempre os vamos a mostrar cosas para demostrar que lo que decimos es verdad. Y esto no lo puede negar nadie. Antes os decía, ¿sois auténticos buscadores de la verdad? Ahora la habéis conocido la verdad. ¿A quién vais a hacer caso? ¿A pasar de todo? ¿O buscando la verdad aceptaréis la verdad y la seguiréis? Pensároslo. Hay mucho en juego. Si os habéis fijado también, ella habla, según lo que dice el presbítero, que esto se está acabando. ¿Se está acabando realmente esto? ¿Sabéis que hay profecías que hablan de cuándo sería el retorno de Cristo? La segunda venida. Y la gente normalmente ahora no sabe ni quién es Jesús. Sí, parece de risa, pero no saben ni quién es Jesús. Claro, la incultura tristemente se ha instaurado porque es lo que intentan por todos medios, que seamos incultos, abobados, con músicas absurdas y tontas y todo lo que haga falta, distrayendo, y sobre todo los jóvenes van más perdidos que la mar. Pero es que los mayores también, por otras cosas también. Pero la verdad es una, y la verdad si se muestra hay que abrazarla. Pero realmente esto se está acabando. Las profecías bíblicas nos muestran cuándo se va a acabar esto en verdad, cuándo regresa Jesús de verdad. Y eso también os lo vamos a mostrar. Y cuando veáis que se puede comprobar, os vais a quedar alucinados. Sí, Satanás sabe que esto se acaba. Por eso está haciendo estos falsos milagros. Y si no hay nada bajo el sol que sea nuevo,
Esto se seguirá repitiendo como ya pasó antaño. Y preparaos porque no estamos mostrando estas cosas de esta diosa porque sí. Estamos mostrando esto porque se espera que en poco tiempo empiecen a pasar este tipo de manifestaciones y apariciones de vírgenes de nuevo. Y la gente que ahora pasa de todo y creen a saber qué disparates, terminará creyendo y dejará de haber ateos. Porque por los sentidos Satanás va a pillar a la mayor población de este mundo. Porque ven, tocarán, creerán. Y van a caer de 4 patas porque no habrán estudiado la Biblia, porque es una cosa de viejos. Y así lo van a pasar fatal, porque esto sí tiene un fin. Pero todo esto ya es otra historia. Nosotros ahora os dejamos con el vídeo de la próxima conferència. Dissabte 11 de gener a les 17 hores, la Sala de Conferències i Museu El Gran Engany presenta L'inici de les societats secretes. Una anàlisi dels escrits més antics i fidedignes ens ho delata. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63.